La situación en Egipto es realmente gravísima, es una especie de polvorín que puede estallar en cualquier momento. La decisión del gobierno egipcio de desmantelar los campamentos de los fundamentalistas islámicos que ha sido tomada y ejecutada con extremada violencia, ciertamente, y que ha causado cientos de muertos y de heridos, ha tenido como consecuencia unas represalias totalmente indeseadas hacia la comunidad cristiana. Se calcula en unas 70 las capillas, ermitas, parroquias, monasterios católicos o coptos que han sido incendiados por los fundamentalistas islámicos en represalia, como si la Iglesia o las iglesias tuvieran la culpa de lo que está pasando, porque es una lucha entre musulmanes, esencialmente, entre musulmanes fundamentalistas y musulmanes que no son fundamentalistas, pero sin embargo quienes pagan las consecuencias son los cristianos. Este no es un problema único, aunque en estos momentos es realmente muy grave. Este problema también se vive en Siria, donde son bastantes las voces que han advertido del peligro que para la pequeña pero muy antigua comunidad cristiana siria representaría el triunfo de los rebeldes que están contra el presidente Assad. Lo mismo ha sucedido en Libia y en otros países donde las revoluciones islamistas triunfaron. Al final tenemos que preguntarnos también qué está haciendo Occidente, no solamente con respecto a la legítima promoción de la democracia, sino si al quitar a unos dictadores no estará entregando el país en manos de otros dictadores todavía peores. Son muchos los que se hacen esta pregunta y son muchos también los que al hilo de esta pregunta acusan a Estados Unidos directamente de estar haciendo una política exterior que es ambigua y que puede ser contraproducente. Hay en este tema, en todo Medio Oriente, muchísimos interrogantes. Los primeros que los están padeciendo, repito, son los cristianos que están situados, que están viviendo allí y que en medio de la guerra son los que reciben los ataques de unos y probablemente también de los otros. Pero además de ser ellos los que están padeciendo las consecuencias de esta violencia fundamentalista o de estas guerras civiles, de alguna manera la estamos sufriendo todos. El Papa en su encíclica advertía del riesgo que corría la religión en general de ser identificada en una sociedad plural, en una sociedad democrática, como fuente de violencia. Las religiones, decía el Papa, que defienden y que creen que tienen la verdad, y si no, no tendrían sentido como religiones. Esas religiones son consideradas como un semillero de violencia porque se muestran intransigentes y se muestran fundamentalistas. En la encíclica el Papa decía que para nosotros eso, para los católicos, eso desde luego no puede ser así jamás, porque nuestra fe está siempre unida a la caridad y que es esa caridad la que permea, la que matiza la fe, es decir, nos hace capaces de decir la verdad, la tenemos nosotros, pero no la vamos a imponer. Esto ciertamente es propio del cristianismo y desde luego del catolicismo. Ahora bien, en otras religiones esto no es así. El creer que tenemos la verdad o que tienen la verdad y después a partir de ahí acusar al que no la tiene y decirle que como no tiene la verdad no tiene derechos, es lo que están demostrando los fundamentalistas. Con su comportamiento no solamente quedan ellos en mal lugar, que probablemente no les importa en absoluto porque tienen una idea, no digo mesiánica, sino intransigente de su propia existencia, sino que están dejando en mal lugar al conjunto de las religiones. Y los enemigos de la religión en general, del cristianismo en particular, aún sabiendo que nosotros los católicos no devolvemos mal por mal, sin embargo nos acusan de errores, de pecados e incluso de delitos que no hemos cometido. Quiero poner también otro ejemplo, aunque no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en todo el sur del Mediterráneo, sur y este del Mediterráneo. Quiero hablar de lo que está pasando en este momento en Colombia. La universidad más importante de los jesuitas en ese país, la Javeriana de Bogotá, organizó una especie de semana de estudios que enseguida fue conocida como la Semana del Orgullo Gay. No es así, pero era una especie de semana de estudios sobre el mundo gay, donde iban a estar como invitados destacados militantes pro-gay de Colombia y de otras partes del mundo. Determinadas presiones consiguieron que la universidad lo anulara, aunque a regañadientes, pero ahora se ha convocado una manifestación para quemar crucifijos e imágenes delante de la universidad por parte de los gays. Es que esta es la realidad con que nos
estamos encontrando los católicos. Nosotros no estamos haciendo violencia. En cambio, ellos, los supuestamente tolerantes, los que se llenan la boca con la palabra tolerancia y los que reclaman tolerancia, son ellos los que queman, los que insultan y los que atacan. Esto en Colombia y esto en Oriente Medio, por parte del secularismo en Occidente, por parte del fundamentalismo en Oriente. Nosotros tenemos que seguir manteniéndonos en nuestro puesto, defendiendo la verdad, pero la verdad con caridad, una verdad que se ofrece pero que no se impone. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.